Hoy, 17 de septiembre del 2021, después de la aciaga fecha que llenó de luto los corazones de los pocos buenos mexicanos que quedamos, con ese desfile militar, con ese grito, con ese aullido que recorrió todas las ciudades del mundo donde hay un cónsul disque mexicano, pero casi todos morenistas, que es una entrega explícita al comunismo, a la masonería, al lado oscuro de la historia. Por eso digo que ayer fue una fecha verdaderamente oscura, terrorífica. Y para dar un poco de luz, o un mucho de luz, me voy a valer a contrapelo de lo que el Pejelopostli proclamó, algo que espero que los sorprenda muy gratamente y llene nuestros corazones de esperanza. Y me refiero nada menos y nada más que a la carta que escribe con fecha del 18 de mayo de 1811, nada menos que el cura Hidalgo. Porque para asegurar que tan necesaria y noble confesión de sus culpas, lo narro en mi libro El lado oscuro del cura Hidalgo. Repito, para asegurar la necesaria y noble confesión, para que se enterara el mundo entero, escribió un manifiesto de su puño y letra, el cura Hidalgo, fechado, repito, apréndansela, el 18 de mayo de 1811, y luego ratificado en todas sus partes el 7 de junio, expresando su ansia de llorar día y noche, así lo escribe él, abro comillas en la palabra llorar día y noche, por aquellos que habían fallecido de su pueblo, habla del pueblo de la Nueva España, por causa suya y por todos los males que había originado. Así que, qué mejor detractor del peje bestia, como lo dice mi buen amigo don Salvador Nava, a quien ya tengo el gusto de ver por ahí. Hola, chava, qué gusto. Él le puso así, el peje bestia. Así que ya le cambié el pejelopostli por el peje bestia, ¿no? Así que, fíjese qué cosa más apasionante. Sigue diciendo Hidalgo en su manifiesto, y es que a la vez que deseo bendecir las misericordias interminables del Señor, ya que le habían permitido entender sus yerros y arrepentimiento de ellos. O sea, él reconoce que por la misericordia divina ha llegado a ser capaz de reconocer sus yerros y arrepentirse de ellos. Así que a todos los que de nosotros, incluyéndome por supuesto, tengamos que reconocer yerros, errores leves, graves, catastróficos en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, como esposos, como papás, como hijos, como lo que sea, como simples ciudadanos. Si el cura Hidalgo reconoce que fue la intervención de la divina providencia del Espíritu Santo quien movió su corazón para reconocer sus yerros y arrepentirse de ellos, sigue diciendo, abro comillas, mis pensamientos, decía arrepentido, tienen a mi corazón en un tormento insoportable, aunque la noche de las tinieblas que me cegaban se ha comenzado a convertir en luminoso día, y en medio de mis justas prisiones, reconoce que el estar prisionero es justo, me presenta tan perfectamente los males que he ocasionado a esta América, que el sueño se ha retirado de mis ojos, y mi arrepentimiento me ha postrado en camas. Estas y otras exclamaciones demuestran lo profundo y la verdad de su dolor, comento yo. Aunque los pecados de su juventud y de su madurez acudían a su conciencia, pero sobre todo en sus últimos crímenes lo hacen escribir el siguiente párrafo. Lo tengo en mi libro en negritas, unas letras intensas de color negro resaltado, y leo el párrafo completo. Obviamente en aquella época pues no se usaba la expresión mexicanos, porque pues realmente esto sucede hasta Iturbide. Pero ¿qué dice Hidalgo sobre su arrepentimiento? Dice así, oh americanos, mis compatriotas, europeos, mis progenitores y sobre todo insurgentes, mis secuaces, compadeceos de mí.
Veo la destrucción de este suelo que he ocasionado, la ruina de los caudales que se han perdido, la infinidad de viudas y huérfanos. Fíjense, la infinidad de viudas y huérfanos que he dejado atrás de mí, la sangre que con tanta profusión y temeridad he vertido, y lo que no puedo decir sin desfallecer, la multitud de almas que por seguirme estarán ya en los abismos. Esta es la parte medular de la confesión de arrepentimiento del cura Hidalgo, que evidentemente tendría que ser conocida por todo buen mexicano. Tendría que ser explicada tal vez desde el kinder o cuando menos desde primero de primaria, y no los alaridos infernales que profirió este pejebestia desde donde estaba. Yo no supe porque como adoro mucho la tranquilidad de mi estómago y de mi víscera cardíaca, preferí al día siguiente, o sea hoy, leer las noticias. Nótese, digo yo, comentando este maravilloso párrafo de Hidalgo, de don Miguel, aquí sí me atrevo a decirle don Miguel Hidalgo y Costilla, nótese que no se dirige nada más a los habitantes de la Nueva España, sino a los americanos todos, como compatriotas suyos, pues bien entendía ya que sus crímenes tendrían trascendencia inevitable en toda la América hispano-india. Este término de América hispano-india lo acuñó mi padre y lo repito tal cual. Y seguía mostrando lo más íntimo de su pena, de su arrepentimiento y de la confianza en la misericordia de Dios. Leo nuevamente el párrafo de la carta de Hidalgo de la fecha que ya dije. La santidad de nuestra religión, que nos manda perdonar y hacer bien a quien nos hizo mal, me consuela, porque espero que os compadeceréis de mí. Perdonadme pues unos, las víctimas, los males que os he inferido, y libradme vosotros, insurgentes, de la responsabilidad horrenda de haberos seducido. Cierto de la misericordia del Señor, pero lo que me aflige son los graves perjuicios interminables que he originado. Y bueno, aquí viene un comentario mío antes del siguiente párrafo de Hidalgo. Yo digo, don Miguel Hidalgo exhortaba luego a sus secuaces a reconocer de nuevo a las autoridades contra las que se había rebelado, gracias a su insidia, a su conspiración, a todo lo que él hizo, como aquella famosa frase de coged, mijito, coged, hijos míos, todo es vuestro, y el saqueo interminable a lo largo de los meses, de septiembre hasta su fusilamiento el siguiente año. Exhorta entonces a sus secuaces y prorrumpe con este párrafo. ¿Con qué satisfacción me arrojaré en los brazos de un Dios que, si como justo me debe sentenciar, como Padre piadosísimo me llama y me da tiempo, porque pasaron unos días antes de ser fusilado, me da tiempo para que, desengañando al mundo y arrepintiéndome, se vea en la suave precisión de decidir Dios mi eterna suerte, según las promesas que nos ha hecho de que en cualquier día que el pecador se convierta, echará en perpetuo olvido sus iniquidades. Vean qué belleza, además, qué manera de escribir de don Miguel, y sobre todo qué grandeza al reconocer de esta manera lo que él llama sus interminables errores. Continúo yo, todavía más, con toda una fe muy ortodoxa y pura y un profundo arrepentimiento, escribe él el siguiente párrafo. Estas prisiones en las que estoy, que me ligan, que me sujetan y veo con reconocimiento de justicia, me convence de que si él no me hubiese ayudado, yo habitara mi alma en los infiernos. El horror con que se me presenta la sangre que por mí se ha derramado, que yo mismo he derramado, y el que me causa en tal devastación de este florido reino, no puedo negar que son aquellos auxilios de Dios que pone a la vista del pueblo de Israel lo malo y amargo de haberle dejado. Cita pues el pasaje bíblico en el cual en muchísimas ocasiones el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y continúa, yo digo que Hidalgo sabe muy bien que si no fuera por la misericordia de Dios,
Y bueno, imaginémonos en este momento, ¿a cuántos de nosotros nos toca esta parrafada? Tal cual, que por la misericordia de Dios podemos a nosotros mismos, entre pareja, entre padres e hijos, exhortarnos al arrepentimiento. Porque obviamente ninguno de nosotros ha cometido semejantes fechorías, ¿no? Entonces dice Hidalgo, si no fuese por la misericordia de Dios, por su real invitación a mi arrepentimiento, tendría que sufrir los tormentos del abismo, porque son mayores las culpas con los que los merecí. Si un Dios infinito en sus perfecciones toleró lo que es más que el mismo infierno, causado por mí, ¿por qué no he de recibir gustoso lo que merezco en satisfacción de la justicia? Es decir, acepta ser fusilado. Primero degradado, le raspan las manos simbólicamente para que deje de ser sacerdote, aunque ya sabemos la misma frase de Cristo de tu es sacerdum in aeternum. O sea, el sacerdote ordenado lo es para siempre, incluso en el más allá. Un sacerdote salvado, o un sacerdote en el purgatorio, o un sacerdote condenado. Ese estado nunca cesa, nunca termina. Y confiesa contrito que, este párrafo es de él tal cual, ni aun estos suplicios me aterran, en presencia de sus misericordias, pues sé que el día que un pecador se arroja a sus pies, se regocija todo el cielo. Sé que Él es el mismo que a la oveja perdida, cuando la encuentra, no la pone al arbitrio de los lobos, sino que amoroso la coloca sobre sus hombros, y que al hijo que había sido el oprobio de su familia, lo recibe con ternuras tan singulares que pueden causar emulación a sus hijos más crueles. Quiero morir, y muero gustoso porque ofendí a la majestad divina y a la humanidad y a mis prójimos. Deseo y pido que mi muerte ceda para gloria de Dios y de su justicia y para testimonio el más convincente de que debe cesar al momento de la insurrección. Concluyendo estas mis últimas y débiles voces con la protesta de que he sido, soy y seré por toda la eternidad un católico sincero. Su conclusión de que debe cesar al momento la insurrección, se los dice a voz en cuello a todos los que posteriormente lo van a leer a lo largo de varios años, hasta que llega Iturbide, después de aplastar el mismo Iturbide la insurrección, es perfectamente lógica y moralmente necesaria, sin dejar por eso de ser valerosa. Y a la misma conclusión llegará Morelos, aunque éste con otras palabras, porque también Morelos escribe un documento que se llama Retractación, antes de ser fusilado, de los días 10 y 11 de diciembre de 1815, corroborada en su escrito del día 12, en el que le revela al virrey Calleja los lugares en los que los insurgentes tenían guardados materiales de guerra y dinero. Esto Morelos, habiendo hecho ya otras revelaciones en sus declaraciones de los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1815. Y termina Hidalgo de esta cristianísima manera. Espero que las oraciones de los fieles de todo el mundo, de todas las naciones, porque sabe que el escándalo de sus crímenes cundió por todas ellas, con especialidad de estos dominios de la Nueva España, se interpongan para que, dándome el Señor y Padre de las misericordias, una muerte de amor suyo y dolor de mis pecados, me conceda su beatífica presencia. Este es entonces el testimonio escrito de puño y letra de don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué se deduce de aquí? ¿Qué se sigue de aquí? Lo he dicho en muchas sesiones anteriores, pero hoy, día posterior al 16 de septiembre, en donde se arma semejante irigote que recorre todo el mundo, como si Hidalgo fuese el iniciador de la independencia, que nunca lo fue, se deducen varios hechos históricos que quiero exponer a su consideración. ¿Por qué? Pues porque estamos muy cerquita del 16
Y bueno, muchísimas personas de muy buena fe ayer celebraron la cena del 16 y comimos chiles en nogada y se decoraron las mesas con motivos mexicanos, de artesanías y mil y un cosas. Yo digo que de muy buena fe y no deja de tener su virtud el celebrar de alguna manera con lo que es nuestro, lo que se cree el día de la iniciación de la independencia, pero que a la luz de los acontecimientos verdaderos, ojo, Hidalgo no solo no comenzó la independencia. Los grandes historiadores como Lucas Alamán, José Vasconcelos, Carlos Alvar Acevedo, Salvador Abascal Infante y yo mismo, trepado en los hombros de esos gigantes, sostenemos lo siguiente. Primero, este último manifiesto de Hidalgo, íntegramente auténtico, pues todo él está escrito de su puño y letra, de dos cosas nos convence, y es muy importante que todo México lo sepa. Estoy grabando este video con toda la intención de que me ayuden a difundirlo lo más posible. Y lo pondré en Instagram y en Telegram y en todos los medios que me sugieras, mi querido Hugo, para que la mayor cantidad posible de buenos mexicanos o de proyectos de buenos mexicanos puedan entender verdades de a peso como estas dos que voy a explicar. Primera, Hidalgo no es el iniciador de la independencia, sino exactamente autor del retraso de ella, por los terribles males que a la patria le causó, males que, según él mismo confesó, no se podrían reparar sino en muchísimo tiempo, por un gobierno cristiano, católico sobre todo, y estable. Y precisamente por las condiciones en que dejó al virreinato, no será posible la constitución de tal clase de gobierno. Fíjense la confesión de Hidalgo. Precisamente por haber dejado este país en 4 o 5 meses de un brutal torbellino destructivo, no es posible que este reino tenga reparación por las condiciones en las que lo dejé. No será posible la constitución de tal clase de gobierno. ¿Cuál clase de gobierno? Un gobierno católico y un gobierno estable. Y precisamente queda sembrado en todas partes, en los mismos espíritus, los dientes del dragón, expresión de Hidalgo, y desde el país en lo material, destruido en lo material, a más no poder. Entonces, el milagro realizado por don Agustín de Iturbide tendrá que ser efímero. ¿Por qué fue tan efímero el éxito triunfante, formidable de Iturbide, del cual obviamente también hablaremos más el próximo viernes que hoy, pero hoy ya comenzaremos también a hablar de el verdadero libertador? ¿Por qué fue tan efímero? ¿Por qué fue probablemente menos de un año, por ahí así, emperador de México? A pesar de que había sido nombrado emperador por una inmensa mayoría delirante, frenética, exultante de gozo y de alegría, a tal grado que los testigos de aquella época escribieron cosas como: hoy es el día más feliz de la nación mexicana. ¿Por qué Iturbide fue tan efímero? Porque da la razón de ello el mismo cura Hidalgo. Repito la frase de Hidalgo: porque por las condiciones en las cuales dejé el país, va a ser imposible o va a tardar muchísimo la constitución de tal clase de gobierno, católico o cristiano al menos, y estable. Hidalgo reconoce pues que antes, muchos años antes, 5 cuando menos, 6 años del éxito de, no más, 10 años antes de Iturbide, él ya reconoce que va a ser tremendamente difícil el que haya un gobierno de esta naturaleza. Y la historia lo demuestra. ¿Cuánto tiempo duró los 3 brevísimos mandatos de uno de los poquísimos presidentes que han entrado ricos a la presidencia y han salido pobres de la presidencia por haber inyectado recursos familiares y recursos propios a la nómina del gobierno, a la deuda del país? Me refiero a una figura egregia que muy pocos de ustedes conocen. Levante la mano el que ya haya oído hablar de don José Joaquín Herrera.
Creo que nadie. Un presidente sin mancha. Probablemente Alejandro o Hugo y alguien más por ahí. Bien, y después, borrada rapidísimo su obra, borrada rapidísimamente la obra de don Lucas Alamán, un extraordinario genio de las finanzas que logró salvar al país, recurriendo a su maravillosa inteligencia y su formación como economista, y después el brevísimo, centelleante gobierno de Miguel Miramón, inestable también, fusilado con Maximiliano en el Cerro de las Campanas, y después la paz porfiriana, que también es rota por los mismos que habían encumbrado a Iturbide I, firmado con él la independencia de México, y después, al muy poco tiempo, lo habían destronado con esa rabia antiespañola, anticatólica, antifamilia, antivida, que caracteriza al México de los últimos 200 y pico de años. Es Hidalgo el que profetiza lo que hoy estamos sufriendo. ¿Qué tanto influyó Hidalgo en esa tragedia que se prolonga 2 siglos después? Bueno, pues así es la historia. Le platicaba yo hoy a un buen amigo mío lo que pasó, por ejemplo, lo que sigue pasando en la Francia, depredada por los revolucionarios franceses, en donde en la región de la Vendée con doble E, que lucharon los vandeanos contra el régimen revolucionario de la famosa Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, pues fue tan devastado que la densidad de población de la Vendée es varias veces inferior a la densidad de población del resto de Francia. Y estamos hablando de más de 2 siglos después. Así que la historia tampoco perdona los errores, a veces de un solo hombre. Y bueno, pues me atrevo a citar aquí cómo la historia cambia por la acción de un solo hombre, Jesucristo. Así que esta carta del cura Hidalgo vale la pena reflexionarla y hacerla propia. Así que invito a todos los aquí presentes y próximos que me escuchen este video a buscar el arrepentimiento, bueno, primero el reconocimiento, la contrición y el arrepentimiento de las penas que en presencia del Altísimo Él mismo nos inspire a reconocer. Bien, y la segunda cosa que quiero aclarar es que Hidalgo mismo nos enseña que la salvación del alma depende de un acto sincero y profundo, de humilde contrición y de filial confianza en la infinita misericordia de Dios, acto del que serán incapaces los soberbios. ¿Sí? Los endemoniados como Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y casi todos los prohombres de la Reforma y de antes de la Reforma y de después de la Reforma y desde luego del gobierno actual, del mal gobierno actual. ¿Por qué? Porque al ofrecérsele un sacerdote como Hidalgo para que arreglara sus cuentas con Dios, sabiendo que irrevisiblemente se le iba a fusilar, unas horas después contestó. Me refiero no a Hidalgo, perdón, me refiero a Melchor Ocampo. ¿Sí? Había dejado más de 30 hijos naturales abandonados. Su amante de ese momento, que era la número 20 y tantos, estaba muriendo de parto, y cuando se le ofrece un sacerdote para que se arrepienta a Melchor Ocampo, masón, liberal, rabiosamente come curas, dice: no necesito confesarme, yo estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo. Esa es la manera de pensar y de vivir, incluso de pues, muchísimos que andan por ahí, adoradores de la cuatrote, del peje bestia, y que se consideran a sí mismos buenos católicos y tienen lo que yo le comentaba también a otro buen amigo, lo que se llama terriblemente patológico, la conciencia angelical. Hidalgo hubiera podido morir así: soy un mártir de la corona, soy un mártir de la insurgencia, yo di mi vida por lograr un país independiente. No fue así. Bien, y lo segundo es pues eso, que siendo él con quien estaba, dice, ahora comento nuevamente, en comparación a Melchor Ocampo, Valentín Gómez Farías, los autores del Tratado Maclean Ocampo, a Benito Juárez, etcétera, 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 sabiendo ellos, ¿sí?, que con quienes estaban realmente bien era con Satanás, a quien consideran el Dios bueno.
Sí, por supuesto que están bien con Satanás. Como estuche que era de miserable bajeza. Todos ellos eran libertinos, malos padres, malos esposos, perseguidores de la iglesia, traidores a la patria. Entonces, estas últimas dos bajezas en complicidad con Benito Juárez, cuya alma viera bajar al infierno el obispo de León, don José María Díez de Sollán. Para los que no conozcan esta anécdota, vale la pena contarla, aunque sea una pequeña digresión del centro que nos ocupa en esta charla. Don José María Díez de Sollano, obispo de León, estaba celebrando misa cuando no había comunicaciones, telégrafo, correos instantáneos, qué sé yo, y las noticias de una muerte de algún personaje importante o de algún pariente podía tardar días, semanas y hasta meses. Y había veces en que nunca se enteraba uno de lo que realmente sucedía en otros rincones, ya no digamos del mundo, sino del propio México. Entonces, estando celebrando misa, don José María Díez de Sollano tuvo un desmayo, cayó al suelo, lo atendió su asistente, el monaguillo, un joven ya de cierta edad, no un menor de edad, lo atendió y le preguntó qué le pasaba. Ya cuando el señor obispo don José María Díez de Sollano logró recuperar la vertical y la conciencia, dijo, es que me desmayé por la aterradora escena que acabo de ver. Pues ¿en qué consistió, su eminencia? Es que vi caer al infierno el alma del presidente Benito Juárez. 5 días después se enteraron él y su asistente y la ciudad de León de que en efecto a la misma hora que don José María había visto este fenómeno, ese acontecimiento, en efecto Juárez había muerto. Pasaje aterrador de la historia de México para los que por ahí de chiripada o por ignorancia invencible sigan creyendo que Benito Juárez es el benemérito de las Américas. Así que suprema lección es esta la que nos da Hidalgo. Pero no por esta lección suprema de humildad y arrepentimiento se convierte en el padre de la patria, y mucho menos en el sentido de ser el iniciador de la independencia. Es un buen maestro católico con el arrepentimiento, pero solo por su bien morir. Mas no lo es de ninguna manera como una muestra del bien vivir cristiano y patriótico. Y conviene tener muy en cuenta que él no cometió pecado alguno contra el Espíritu Santo, que consiste en pecar con ganas y con la presunción del perdón de Dios a última hora. Sí, como muchos dicen, no, pues como Lutero, peca y peca fortiter, peca y peca fuerte. Eso es pecado contra el Espíritu Santo, porque al final Dios me va a perdonar. Es tan bueno Dios que incluso hay cardenales y obispos, sobre todo en Alemania, que niegan la existencia de lo que Cristo insiste docenas de veces a lo largo de su vida pública: la indudabilísima y dogma de fe existencia del infierno, que consiste no en un lugar con trinches, diablos cornudos y que te pican y que te atormentan, sino sobre todo en la ausencia de Dios. Hasta ahí no llegará Dios. Y el corazón humano, la inteligencia humana, que está definitivamente enfocada de tal manera que nuestra alma no puede descansar si no reposa en el Señor, bueno, pues ese es el infierno que niegan los masones, los liberales, etcétera, para poder pecar con frenesí, como lo llegó a aconsejar el mismo Hidalgo, antes de pensar seriamente en su arrepentimiento. Él no llegó al pecar con frenesí de cara a la muerte. De cara a la muerte ya vimos cómo reconoce su maldad, sus interminables crímenes, y muere confesado, comulgado, con la Santa Extrema Unción, como se llamaba en aquella época, y por esa razón es un héroe de la Iglesia, pero de ninguna manera es un héroe de la historia de México. Aunque podríamos reconocer que su arrepentimiento final es un acto heroico, pero eso no lo hace el iniciador de la independencia, sino el gran retrasador de la independencia. ¿Por qué? Pues porque entonces España mandó su mejor flota, su mejor ejército, sus mejores oficiales, sus mejores hombres, sus mejores soldados, sus mejores armas y su mejor capacidad financiera.
hasta que Iturbide fue el que convenció a tirios y troyanos de hacer la independencia, pero sin derramar una sola gota de sangre. Para terminar el tema de Hidalgo, todavía le cuelga un poquito, hay más que decir. Digo yo, acerca de los liberales y masones, sin oración, sin penitencia, sin sacrificios, sin formación y sin acción de benevolencia hacia los demás, fatalmente se decreta la muerte de los impíos, ¿sí? Y entonces Hidalgo es sentenciado a muerte, habiendo confirmado ante varios testigos todo lo que había. El 26 de julio es fusilado, habiendo confirmado ante varios testigos cuanto había escrito en su manifiesto. O sea, lo hizo de modo verbal, ante testigos. Sí, esto lo escribí yo, lo proclamo, lo leo, lo reconozco, lo digo con toda su fuerza. Esta es una prueba más de su autenticidad. El día 29, bueno, el 26 lo condenan a muerte y el día 29 se efectuaron las ceremonias de la degradación eclesiástica necesaria para en aquella época poder ser ejecutado. Viéndose siempre tan sereno, Hidalgo, que parecía indiferente. Pero pues ya sabemos por su manifiesto lo que bullía en su mente y en su corazón. La víspera de su ejecución pasó muchas horas orando en la capilla, orando a ratos y a ratos reconciliándose con un sacerdote. Hizo una confesión larguísima de muchas horas, en varios tramos, según testimonio de su custodio, el teniente Armendáriz. Ese es el cura Hidalgo histórico, el que debería ser presentado por el clero como ejemplo de los más tremendos pecadores y sobre todo por las culpas de los crímenes de lesa religión y de lesa patria. Y su proclama testamento claramente nos indica, quizás estando su alma todavía en el purgatorio, actualmente, no lo sabemos, un vivísimo deseo de tal expiación. No se sabe qué día había escrito con carbón en la pared de la capilla estas palabras que voy a leer. ¿Sí? La lengua guarda el pescuezo. Así lo escribió. ¿Con qué referencia a qué momentos? No se sabe. Y aquel mismo día 29 escribió con carbón 2 décimas. Es decir, 2 décimas son 10 versitos, 10 líneas. ¿Sí? Además, décimas por el acento prosódico del verso, dedicadas a una al cabo Ortega y la otra al mallorquino Melchor Guaspe, alcaides de su prisión, que lo trataron con suma delicadeza. Escribe, decía la primera décima escrita por Hidalgo en carbón en la pared de su prisión: Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable aun con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. ¡Qué precioso verso! Y la segunda, mutilada no se sabe por quién ni cuándo: Melchor, tu buen corazón ha adunado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido. Partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. O sea que ni duda cabe que era un gran poeta, un gran escritor, un hombre intelectual, extremadamente erudito, culto, inteligente, pero que en el periodo más crítico de su existencia pues se dejó arrastrar por las fuerzas del maligno. Eso es lo que tendríamos que conocer. Y cómo, a pesar de la brutal cadena de crímenes que él mismo reconoce, finalmente se arrepiente. En este día posterior, al 16 de septiembre, dedico esta sesión pues a este hecho formidable que es el arrepentimiento contundente, flagrante, demostrado, auténtico del cura Hidalgo, no del padre de la patria, ni del iniciador de la independencia, sino de un héroe cristiano que muere en aras de la verdad y de la confesión de sus crímenes.
Su serenidad seguía siendo absoluta porque absoluta ya era su tranquilidad, la tranquilidad de su conciencia ya absuelto por el sacramento de la confesión ante Dios. Pocas horas antes de la ejecución, el desayuno que se le sirvió fue menos abundante que de ordinario y lo reclamó: oigan, pero pues ¿por qué me sirven menos de desayunar? Inconsciente, no, tranquilo y hasta humorista. Bien sabía que ya iba a ser ejecutado. Aquí aprovecho para contar otra breve anécdota en 30 segundos y me refiero al santo de los políticos, a Sir Thomas More, el gran canciller de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII, que cuando iba a ser decapitado, camino al cadalso, habría muchísimo frío, varios grados centígrados bajo cero, y le pide al guardia que lo escolta hasta el cadalso, le dice: señor guardia, présteme su capa, tengo mucho frío. Y el guardia le dice asombrado: oiga, pero pues si dentro de 10 minutos le vamos a cortar la cabeza, ¿qué más da? Y Santo Tomás contesta con mucho aplomo y buen humor: lo que pasa es que de un resfrío no me quiero morir. Bueno, fue una pequeña digresión histórica formidable para explicitar cómo se siente una persona de cara a la muerte cuando sabe que ha sido absuelto válidamente por ese formidable poder que tiene el sacerdote católico de perdonar nuestros pecados, cosa que ni todos los psicólogos juntos del mundo podemos hacer. Era el 30 de julio de 1811. Fíjense, de septiembre 16 a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, escasos 9 meses y ya va a ser fusilado. Tenía Hidalgo entonces 58 años, 20 menos de los que yo tengo, 58 años, 2 meses y 22 días, estaba en la plenitud de su vida. Arriba consigné ya los datos que nos da un gran historiador mexicano, don Ezequiel A. Chávez, en su libro Hidalgo, sobre el proceso de inquisición contra el cura de Dolores. Veamos el dictamen sobre las excomuniones del cura Hidalgo pronunciado por don Jesús García Gutiérrez, José Bravo Ugarte y Juan Bautista Higuines, a petición del arzobispo primado de México, don Luis María Martínez. El proceso contra el cura Hidalgo consta con toda certeza que el 16 de julio de 1800 abrió la Inquisición una investigación sobre la vida, las costumbres y las doctrinas del cura Hidalgo por denuncia formal que hizo Fray Joaquín Huesca, que en octubre de 1801 lo denunciaron los carmelitas de Valladolid, que a mediados de 1807 el presbítero don Manuel Castiblanco lo denunció ante el comisario de San Miguel el Grande y que el 15 de marzo de 1809 lo acusó Fray Manuel Bringas. Varios personajes del México actual han solicitado que la Iglesia se arrepienta, pida perdón por haber excomulgado al cura Hidalgo. ¡Qué cosa más absurda! La Iglesia misma le levantó la excomunión, pero a costa de su arrepentimiento. Si no, nunca hubiera podido ser perdonado. ¿Sí? Usando la autoridad que ejerzo, declara el referido don Miguel Hidalgo y sus secuaces, declaro, dice el señor obispo, primado de México, bueno, de la Nueva España, de Valladolid, declaro que el referido don Miguel Hidalgo y sus secuaces son perturbadores del orden público y perjuros y han incurrido en destrucción del orden público y perjurios y han incurrido en la excomunión del canon siquies suadente diabolo, o sea, por haber escuchado la voz del demonio, por haber atentado en contra de la persona y la libertad del sacristán de Dolores, del cura de Chamacuero y de varios religiosos del Carmen de Celaya, aprisionándolos y manteniéndolos arrestados. Declaro al cura Hidalgo excomulgado, vitandos, o sea, ya, estando pues de juris et iure excomulgado. Y hubo otros edictos posteriores al edicto de Abadiqueipo, en la declaración del cura Hidalgo, hecha en Chihuahua en mayo de 1811, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues todo esto concluye ¿cómo? Pues concluye con el fusilamiento, la ejecución, junto con la de Hidalgo, la de Ignacio Allende. ¿Por qué Ignacio Allende no debió haber sido fusilado? Yo creo, mi padre también está de acuerdo conmigo, en que Ignacio Allende obró de buena fe en nombre de Fernando VII. Acuérdense, el grito de Hidalgo, ¡viva Fernando VII! Y en todas las ocasiones trató de evitar y de impedir los desmanes de Hidalgo y de las chusmas que gobernaba, que conducía Hidalgo. Incluso en una de las tantas ataques de las chusmas a algún pueblo o ciudad del Bajío, Allende pensó en enfilar un cañón y matar, detener la turba a cañonazos, llevándose de corbata al propio Hidalgo. No lo hizo, pues a lo mejor porque la logística falló y no tuvo todo el poder de fuego que él hubiera podido tener en otras condiciones más favorables para cercenar de golpe esa terrible masacre, reconocida por quién. Por los historiadores que hemos estudiado la historia, no, reconocida amplia, profunda y sinceramente por el mismo cura Hidalgo. Epílogo. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que se había cuidado de dejar intactas, no dirigiéndoles los soldados los tiros de fusilamiento a la cabeza, fueron llevadas a Guanajuato. Se les cortaron la cabeza a los cadáveres y fueron colocadas en jaulas de fierro en cada uno de los ángulos de la Alhóndiga de Granaditas. Acuérdense que la Alhóndiga de Granaditas fue el primer lugar donde Hidalgo, a sangre fría, a fuego, hierro, espada, fusil y cañón, asesinó a más de 1.500 españoles que estaban ahí refugiados, huyendo de las turbas de Hidalgo. Eran niños, mujeres, ancianos, heridos, soldados desarmados, y él no tuvo piedad. Y para que no quedara ninguno vivo, el ataque a la Alhóndiga de Granaditas fue culminado con un incendio por las huestes, por las hordas de Hidalgo. Bueno, pues qué paradójica es la historia. En el mismo lugar donde empezó su desgarriate, fue colocada su cabeza, junto con la de sus compañeros de guerra, de insurrección. Fueron llevados pues a Guanajuato y colocadas en jaulas de fierro en la Alhóndiga de Granaditas y suspendidas en unas barras que sobresalen de las cornisas. El cadáver de Hidalgo y los de sus compañeros fueron sepultados en la capilla de la Tercera Orden de San Francisco de Chihuahua, de la que en el año de 1824 fueron trasladados junto con las cabezas, porque alguna alma piadosa, alguna autoridad piadosa, se quitaron del lugar en el que estaban en Guanajuato a la Catedral de México, en la que enterraron con gran solemnidad debajo del altar de los reyes, en la bóveda destinada antes a los virreyes y después a los presidentes de la República. Obviamente, pues ya esto fue una obra masónica, ¿sí? Así que, bueno, pues este es el final de la historia del supuestamente padre de la patria, iniciador de la independencia. Mi párrafo final es una transcripción que voy a hacer leyendo el párrafo con el cual mi padre culmina su obra, en la cual me basé muchísimo para hacer este libro mío, El lado oscuro del cura Hidalgo. Mi padre no lo tituló así su libro, mi padre lo tituló El cura Hidalgo de rodillas, de rodillas. O sea, él se centra en el arrepentimiento de ese formidable pecador que fue Hidalgo. Comenta mi papá, desde la otra vida, seguramente todavía desde el purgatorio, es plausible creerlo así, el cura Miguel Hidalgo debe de haber aceptado el primer destino de su cabeza, por ser estrictamente justo. Debió haber agradecido el traslado de su calavera a la Catedral de México, considerándolo inmerecido y lamentando el último destino ante los indeseables homenajes de un Estado ateo y de turbas anárquicas, consolándose con la certeza de que, con la resurrección de la carne, vendrá el definitivo complemento de su liberación y gloriosa y cabal salvación. Pues hasta aquí mi exposición del día de hoy, fundada en ese libro que escribo con base en varios historiadores muy interesantes, no oficiales desde luego, ninguno de ellos,
y sobre todo en el libro de mi padre, el cura Hidalgo de rodillas. Tenemos unos minutos más, todavía es muy buen tiempo para que hagan aportaciones, preguntas, comentarios, me expresen sus sentimientos, qué sé yo. Adelante, por favor. Veo a don Salvador Nava con la manita levantada, después a Rodríguez y después a Ivonne Cadilla. Adelante, mi buen amigo Salvador. Déjame tomar un poco de agua. Oiga, ¿qué posibilidades hay de que el cura Hidalgo haya escrito cartas de arrepentimiento, pero porque fue obligado? No, no hay ninguna posibilidad. No hay indicios de... No hay ningún indicio, ni remoto, ni lejano, ni previo, ni posterior, a un acto que está certificadamente autentificado Sí, por bueno, los testigos presenciales. ¿Sí? Okay. Por todos los testigos presenciales. Una fuga de información de una sola persona bastaría para echar todo por tierra, pero no existe. Sí, realmente tengo la certeza, y todos los historiadores que ya murieron, que me anteceden desde hace 2 siglos hasta la fecha, certifican el arrepentimiento fantástico, casi impensable, de don Miguel Hidalgo. ¿Sí? Muy bien, porque bueno, él fue un pecador empedernido por muchísimos años. Pues desde que tuvo uso de razón hasta los 58, ¿no? Menos los días en los que se arrepintió. Sí, exacto. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador, por plantear tu duda. No la tengas, deséchala con toda certidumbre. ¿Ok? Muy bien. Magnífico. Muy bien. Bueno, pues ahora sí batimos récord. Somos 100, que son los que caben en la sala. Muchísimas gracias. Hacía un buen número de sesiones que no lograba reunir a 100 mexicanos en una festividad patria. Esta es la verdadera festividad. Celebrar, reconocer y sobre todo imitar. Emular el arrepentimiento de don Miguel Hidalgo y Costilla. Muy bien, levantó la mano el señor Rodríguez, no sé quién sea, adelante, un chavo aquí, jovenazo, adelante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Alfredo. ¿Cómo? Alfredo. Alfredo Rodríguez, adelante, ¿qué nos quieres comentar, preguntar o aportar? Sí, entonces el objetivo de Hidalgo no fue independizarse de España. ¿Cuál fue el objetivo del levantamiento, además de ser descubierta la conspiración de Querétaro? Sí. Mira, hay suficientes conocimientos acerca de que él, Bolívar, que después va a conspirar contra Agustín de Iturbide, San Martín, Sucre, los grandes disquehéroes de la independencia de toda América Latina, tenían una intención masónica, que era, y que sigue siendo, y ya se logró, entregar a todas las provincias españolas, Nueva España, el Alto Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, todo el continente latinoamericano, entregarlo de la hispanósfera, ¿sí?, a la anglósfera. Y así sucedió. Unos cuantos meses, unos cuantos años después de la, digamos, respectiva declaración final de independencia de todas las naciones latinoamericanas, ninguna quedó libre de ser un botín de la pérfida Albión de Inglaterra. Y obviamente de los Estados Unidos, ¿no? Digamos que esa es una arquitectura, un constructo masónico genial. Genial, pero luciferino. Arrancarle a España la hegemonía sobre los pueblos de América Latina que ella había engendrado, sobre todo en los vientres indígenas, particularmente en México, Centroamérica y algunas naciones de Sudamérica, para entregarla a la pirata de la historia, la pérfida Albión, Inglaterra y los Estados Unidos, la anglósfera, que hoy es la que domina el planeta, hoy es la que gobierna el mundo, cuando menos en la alta esfera económica, política, militar, educativa y hasta eclesiástica. Eso fue el verdadero motivo de Hidalgo y de todos los demás supuestamente héroes que ya mencioné. Pero todas estas tertulias tenían ese fin. Obviamente, tertulias que además de las tertulias que se escuchaban, se veían y que se conocían hasta cierto punto, Hidalgo participó, igual que
los otros que mencioné, en tertulias que no eran a la vista de la gente, ni la gente se enteraba, eran tenidas masónicas, en donde realmente se diseñaba el futuro de los pueblos. Como a la fecha se sigue diseñando, no en las urnas, no en el Congreso, no en la Cámara de Diputados, ni de Argentina, ni de México, y pasando por todas las naciones del continente latinoamericano. ¿Dónde se diseñan los destinos de nuestros países? En las logias masónicas. Allí está el centro de mando, el verdadero centro de mando. Esto tenemos que entenderlo perfectamente claro, sobre todo por lo que nos platicaba al inicio de la sesión mi buen amigo Ricardo, cómo esas logias masónicas, que son las manos armadas, los brazos armados del sionismo y del comunismo, nos llevan a la perpetración, como en Venezuela, Argentina, Cuba, Ecuador, a estados comunistas, estatistas comunistas. Hacia allá nos llevan las logias masónicas, a pesar de nuestra fe, de nuestras costumbres, de nuestro mestizaje, de nuestra idiosincrasia, pues a menos que ocurra un milagro guadalupano, yo no sé cómo esto se puede detener. Y esto tiene milenios, y en México pues tiene siglos, desde la exclusión de los jesuitas en 1767 y particularmente durante las luchas de independencia. ¿Bien? Levantó la mano José Manuel, adelante José Manuel, pregunta, aporta lo que quieras. A ver, Ricardo, antes, rapidísimo. Nada más quiero comentar. Hubo una situación. Bajo los Austrias, el gobierno de todo México, de toda la España, era tal y como debiera ser, que realmente el poder estaba en los municipios, y ya conforme se iba extendiendo el poder, realmente mientras más grande era el Estado, menos poder tenía real sobre las gentes. Cierto. De esa forma, los gobiernos eran extraordinariamente eficientes y era un gobierno realmente enfocado en la gente. Pueden verlo en los municipios de toda la Nueva España. Realmente el poder real residía en los municipios. El problema es que cuando cayeron los Austrias y entraron los Borbones a España, el rey Borbón quiso apoderarse de mucho dinero. Entonces empezó a imponer impuestos que antes no se pagaban y empezó a extraer recursos. Entonces hubo muchos grupos criollos que trataron de separarse, de independizarse, y por ahí fue que entró la masonería a prometerles apoyo para independizarse, cuando realmente lo que quería era arrancar de toda la cultura española, arrancar a todo el continente, exactamente. A todo el continente. O sea, sí había en el fondo, había unas buenas intenciones, y por eso fue que Iturbide independizó a México, queriendo independizarla de esa idea borbónica, y regresar a la idea del gobierno, de los municipios, etcétera, etcétera. Pero ahí entró la masonería y sucedió todo lo que nos comentó el doctor Oscar. Exactamente, pues muchas gracias José Manuel, ahora sí te toca. Y bueno, me encanta que ahora tenemos un chorro de manitas levantadas, qué padre. Levanto la mano para que me toque turno. A ver, entonces José Manuel, rápido, ¿sí? Por como son tantos, tenemos poco tiempo, pero adelante. Estaba viendo la otra vez que ¿cómo se llama? Que también la monarquía hispánica se endeudó muchísimo con banqueros genoveses, suizos, y todo eso, o sea, pues, de alguna forma perjudicó la autonomía, ¿no? de la monarquía, ¿no? Bueno, es que desde la reina Isabel, la banca judía se metió. ¿Sí? O sea, el manejo del dinero, te voy a dar la respuesta histórica correcta. Eso no nos debe escandalizar, nos debe causar el impacto intelectual adecuado, pero te lo voy a decir desde cuándo existe eso, José Manuel, parece que lo ignoras tú y casi todos. ¿Desde cuándo tienes idea que el pueblo judío se dedica a la usura? Desde los tiempos bíblicos, ¿no? Yo creo. ¿Y cómo se demuestra eso?
Pues como cuando nuestro Señor se El enoja. año del jubileo en el que se tiene que... A ver, silencio por favor los que no están participando. Adelante. Bueno, te doy la cita exacta. En el libro bíblico que se llama Deuteronomio, así como hay el Génesis, Números, Reyes, Jueces, etcétera, hay un libro que se llama el Deuteronomio. Y en el Deuteronomio leemos un versículo que dice: nunca le prestes dinero con usura a tu hermano, pero al extranjero sí. Ahora yo te pregunto, para la nación judía, rica, forrada en lana de toda la historia, ¿quién es el extranjero? Pues todos los que no son judíos, ¿no? Creo que ¿Cómo nos dicen cuántos? que- Pues te estoy hablando de 15,000 contra 7,500 millones. O de 11 familias mega penta, mega super ultra ricas, los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, contra toda la humanidad. El centro de su gobierno mundial desde hace muchos siglos es la usura. Así que no te asombres de que los reyes españoles, es más, ¿cómo se financia la reconquista de España? Pues con dinero de los judíos. ¿Y cómo se financia la caída de España por los moros? Pues con dinero judío. ¿Sí? Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Dice don Luis de Góngora, ¿no? ¿Sí? Bien, espero que eso te quede claro. Así que no es un error aislado de la corona española, es una constante universal en todos los pueblos de la tierra, desde hace milenios. Y sobre todo desde que los judíos, vencidos en Jerusalén por Tito y Vespasiano, generales romanos y uno de dos emperadores romanos, se dedican a ir por todas las naciones del mundo con el oro que se llevaron de Jerusalén en el ano, en la boca, en el estómago, por toneladas para prestar con usura. Porque luego uno no se explica y cómo es que estos cuates tienen toda la lana del mundo, ¿de dónde la sacaron? Pues de su historia. Y sobre todo de esa declaración del Deuteronomio, ¿no? Que obviamente pues no está escrita ni inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Al menos no ese párrafo, ¿ok? Bien, tenemos a Esther Ramírez, Rosa Franco, Yasmín Méndez. Adelante, Esther. Nada más veo de ti allí unas trencitas de colores y un ojo verde. Enciende tu micrófono. Sí, platica. es mi ojo, perdón. Bien. Bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, tengo una duda, y es que si realmente don Iturbide quería la independencia. ¿Don Miguel de Iturbide o don Hidalgo? A ver, ahí te hiciste bolas. Don Iturbide, perdón. Es que no se dice don Iturbide, se dice don Bueno, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Obviamente él sí quería la independencia, pero respecto de España, y como lo escribe, y lo vamos a ver el viernes próximo, ya más cercano al 27, de todo otro poder extranjero. El viernes próximo vamos a leer algunos párrafos formidables del Plan de Iguala o Tratado de Córdoba y de qué significan en la pluma de don Agustín justamente los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, para que veas que él sí quería la independencia respecto de todo otro poder extranjero. Llámese como se llame. Francia, que ya no tenía injerencia en España cuando Iturbide toma el mando. De España no se diga, y desde luego de la anglósfera. Eso fue lo que le costó el trono y la caída y el fusilamiento a nuestro libertador. Su oposición a fuerzas masónicas transnacionales que él ignoraba hasta cierto punto que existían. Espero que con esta respuesta te quede claro el hecho, ¿ok? De hecho, no, más bien yo preguntaba el por qué, que por qué quería la independencia. Bueno, sí la quería, ¿no? Que era obvio que sí la quería, porque si no, no lo hubiese hecho. Pero más bien yo estoy preguntando el por qué realmente quería la independencia. Porque los españoles radicados en México solían abusar de los españoles nacidos en México, aunque fueran sus propios hijos. Había una falta de equidad notablemente extendida por todo el territorio. O sea, los oriundos de España tenían más poder, más dinero, más terreno, más riquezas, ¿sí? Más ranchos, más ganado, más propiedades que los nacidos ya en ese territorio.
Por eso Iturbide quería la independencia, para tener una nación no supeditada a la corona, ¿ok? Es como cuando el hijo ya a los 18, 20, 25 años se quiere ir de casa y tener sus propios recursos y no depender de la economía paterna. Es justamente el mismo fenómeno. Por eso la quería. Amén de otras muchas consideraciones que ya veremos en fecha próxima, ¿correcto? Pero por lo pronto te doy esta respuesta. Gracias. Gracias a ti, Esther, por preguntar. Rosa Franco, adelante. Buenas noches, doctor. Hola, Rosita. Dándole la guerra. Oiga, doctor, desde el punto de vista psicológico, Sí. ¿Qué puede pasar o qué pasaba, por ejemplo, en la mente de una persona así como Hidalgo? Ajá. Que ya en su madurez y todo esto, con esa dualidad de personalidad, por un lado, pues, sacerdote y etcétera, y por el otro lado, actuar de esa manera tan infame como son los masones. O sea, ¿por qué se dan esas cosas? Bueno, pues lo explica San Pablo muy claramente, ¿no? ¿Quién me explica por qué sigo la ley que tiene a mis miembros esclavizados? ¿Por qué hago el mal que tanto detesto? ¿Y por qué dejo de hacer el bien que tanto quiero? Es el drama humano, es el drama de la ambivalencia, de la lucha en nuestro interior entre el bien y el mal. No hay un solo parido por mujer en el cual este conflicto no esté vigente. O sea, todos sin excepción tenemos ese drama de la lucha entre el bien y el mal. ¿Sí? Enciende tu micrófono, Rosita, porque los silencia a todos. Sí, digo, porque sí, así como que se queda uno pensando, pero así de esta forma, pues yo pienso que, bueno, por ejemplo, el malo no es sacerdote, pero tiene una forma tan cruel, tan mala, que se le ve hasta en la cara su forma de hablar y de pararse y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar en una persona que salga más lo malo que lo bueno? Bueno, pues puede pasar lo que pasa con cualquiera de nosotros, se comete un pecado mortal y se encallece en él, ¿sí? Se disfruta, se refocila en el pecado. Eso es lo que le pasó a Hidalgo voluntariamente, porque quiso, porque así lo decidió. Así como con conciencia. Con conciencia, por eso es un pecado que solamente puede ser perdonado por una absolución. No basta con arrepentirse, tiene que recibir el sacramento de la confesión, ¿sí? Para poder redimir. Y además, pues, como dice mi padre en su libro, y yo también lo comento en el mío, seguramente todavía está en el purgatorio hasta el final de los tiempos, de tan nefandos, numerosos y terribles que fueron sus crímenes, ¿no? No, sí. Bien, gracias, Rosita, por tu pregunta y espero haberte contestado. Tenemos a otra bella dama, Jazmín Martínez. Adelante y luego Fernando. Sí, doctor, yo tengo la pregunta. Entonces, Hidalgo había sido excomulgado por los antecedentes que tenía de rebeldía y todo. Pero para que de difusión de doctrinas masónicas. Se levantó la excomunión. En el acto mismo y para ser ejecutado después, una vez se le hizo la degradación eclesiástica, así es. O sea, como que lo regresaban, lo quitaban. No. Primero es levantada la excomunión ante su manifiesto, ¿sí? Ante el arrepentimiento escrito, flagrante, comprobado de su arrepentimiento, puede tener acceso al sacramento de la confesión. Y se levanta la excomunión. Y se levanta la excomunión. Esa que ahora el PGB anda diciendo que la iglesia debe pedir perdón por haber excomulgado, ¿no? Ni siquiera sabe que se le levantó. O sea, está totalmente desfasado de las noticias históricas. Y después, antes de su fusilamiento, tiene que ser degradado para que los que ordenan su ejecución no cometan un sacrilegio. Al fusilar a un sacerdote, ¿sí? ¿Bien? Ajá. ¿A qué se refiere la frase de la lengua guarda el hueso, doctor? No la entiendo. Pues la verdad es que allí mi padre escribe que no sabe qué significa. Yo tampoco sé qué significa. ¿Sí? Sí. Y con una indulgencia plenaria, a pesar de que fueron tantos crímenes, ¿alcanzaría el cielo rápido? Bueno, si el Papa considera que crímenes tan nefandos
pueden alcanzar la indulgencia plenaria, pues es palabra del Papa y alcanza uno la indulgencia plenaria. ¿Sí? En el caso de él no hubo declaración de indulgencia plenaria. A él no se le aplicó este privilegio de la indulgencia plenaria. No hubo condiciones para eso. Además, toma en cuenta que no había comunicaciones, ¿no? Ajá. Sí. Pero me refiero a un laico no la puede ofrecer alguna indulgencia plenaria. Bueno, porque yo tengo esa duda de si una persona fue muy pecadora en su pasado, con la indulgencia plenaria fue ofrecida por un familiar y ya alcanza el cielo. A posteriori no. Tiene que ser en vida. O sea, la indulgencia plenaria se alcanza bajo las condiciones que el Papa Francisco, por ejemplo, ha dicho: confesión, comunión y misa presencial. Y una serie de oraciones que se recitan durante la misa. Si haces esas 4 cosas, la indulgencia plenaria se alcanza en vida, pero ningún alma del purgatorio va a alcanzar indulgencia plenaria. Eso no aplica, aunque las viejitas de pueblo luego creen que sí, pero no. Okay. Bien. El alma en el purgatorio saldrá cuando la divina misericordia considere que ya pagó sus culpas, que ya expió sus pecados. Bien, pero sí hay que pedir por la intercesión de las ánimas del purgatorio y por su atenuación o acortamiento de su estancia ahí. Eso sí es factible. Tanto pedir su intercesión como pedir por su liberación, por las benditas ánimas del purgatorio, ambas cosas. Bien, tenemos a Leonardo. Adelante, Leonardo, pregunta si quieres, o comparte, o no sé. Enciende, gracias. Perdón, Fernando primero, porque Leonardo parece que no me escuchó. Adelante, Fernando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, qué gusto. Yo tengo una serie de ideas, pero entre ellas estoy impactado con ver en nuestro mundo lo que nunca pensé que podíamos llegar a ver, y más con cosas tan absurdas ya como la de ayer, que rayan en la locura. En la locura. Pero aparte de eso, ha venido tocando la parte de la masonería, que es una parte como que es la causa raíz de todas estas cosas que están pasando. Simplemente el cura Hidalgo, pues entiendo que fue masón. Claro, fue masón. Y entiendo que los masones no se pueden arrancar de la masonería con el arrepentimiento. No sé. No, claro que sí, por supuesto que sí. Yo los voy a invitar, no, espérame. Un masón del más alto grado, un príncipe del arco real, puede abjurar de los juramentos masónicos y arrepentirse en vida y convertirse en un adversario de los masones. Yo conozco 3 o 4 grandes masones conversos al catolicismo más vigoroso, ¿sí? De hecho, los voy a invitar a todos a un testimonio que va a dar un buen amigo que está en uno de los grupos, el grupo Miércoles. Él se llama Adrián y él fue masón hasta grado 22 y conoció la mar y sus pescaditos de las tenebras masónicas, y bueno, pues el Espíritu Santo lo tocó, se arrepintió, se salió, y a petición de una de las chicas del grupo, el miércoles pasado, o sea antier, le pidió esta chica a Adrián que diera un testimonio de cómo fue el proceso de arrepentimiento y de ruptura con la logia masónica en la que él estaba adscrito, ¿ok? Así que cuando ese acontecimiento ocurra, que espero sea pronto, todos mis alumnos serán invitados a escuchar un testimonio tan extraordinariamente valioso. ¿Sí? Claro, sí. Y el otro aspecto por favor. ¿Perdón? ¿Me escucha? No. Me habían dejado mi micrófono, no sé por qué. A ver, ¿continúo? Continúa. Sí. Has hablado hace un momento de la cuestión de las riquezas de los judíos y de que también es causa de muchos males. Precisamente hoy la primera lectura de San Pablo a Timoteo, y es nada más un parrafito breve, dice: los que a toda costa quieren hacerse ricos sucumben a la tentación,
caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos por dejarse llevar de él se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. O sea, estamos en la misma Tal cual, línea. tal cual. ¿Sí? San Pablo podría haber escrito eso en el Reforma de hoy. Para referirse a hechos de este momento. ¿Sí? Claro, y es hoy, ¿verdad? Es hoy. Precisamente. Y bueno, finalmente, todo esto que estamos viviendo, que pues es un drama, como lo comentas, yo veo que no tiene solución humana porque está fuera de control y está trastocado por Satanás en los grados más terribles. Así es. En el cual podríamos caer en la total desolación. Y es cuando más feliz soy de ser católico y decir, gracias Señor, porque tomado de tu mano que se caiga el mundo. Claro, no es que se caiga, pero... En cierta forma, sí. Mi única opción en mi corazón, en mi mente y en todo, es tomarme de él, porque yo sé que Jesús es la única solución para todas las necesidades, problemas de este mundo, y es quien lo va a sacar adelante a través de una purificación de lo que sea. Pero si no confío, entonces tampoco vale de nada mi fe. No, es que si no predico, si no amo a mi prójimo, a mi adversario, al que me odia, al que me hace mal, vana es mi fe. Claro. Lo único que nos redime es amar en estado de gracia. Sí. Esa es nuestra victoria. Y en la noche, en la tarde, seremos juzgados en el amor. Sí. ¿Cuánto devolvimos bien por mal? Ojo, la devolución de bienes ante los males que nos hacen es el principal juicio del Señor sobre cada uno de nosotros. Contestar a la esposa enmuinada y rabiosa y agresiva con una sonrisa y un te amo. Sí. Poner la otra mejilla, eso significa. Complicadísimo, pero sí. No, no es complicado, es simplísimo, pero dificilísimo. Me refiero yo a que lo más terrible, por ejemplo, de nuestro permanecer y perseverar en la vida es el testimonio de vida. Así es. Y dar testimonio de que amamos de verdad sin creernos Juan Camaney. El amor es humilde, servicial y sin envidia. San Pablo. Así es. El amor lo puede todo, lo perdona todo, lo espera todo. El amor no pasa jamás. Y si el amor pasa, es que nunca lo fue. Terrible. Así es. Pero así es. Así que el reto es pues imitar en el arrepentimiento a don Miguel. Tenemos toda la posibilidad de hacerlo porque tenemos vida y conciencia. Es mi invitación al grupo. ¿Bien? Muchas gracias. Ándale, a ti. Y tenemos a don Leonardo, por favor, adelante, Leonardo Gutiérrez, te escuchamos. Antes no pude hablar porque no sé de qué manera se apagó mi micrófono, pero aquí estoy. Magnífico. Una intervención muy breve. Adelante, adelante. Es en el sentido de que me tocó estar en un museo, que es la casa de Simón Bolívar, en Venezuela. Sí. Hay un cuadro muy importante donde ponen a Simón Bolívar en un sueño o una visión que tuvo en el Chimborazo. Ahí estaba arrepintiéndose de la independencia que había hecho y quiso reunir a toda Iberoamérica, pero pues ya era demasiado tarde, ya que habían resquebrajado toda la América española. Pero el caso es que me recordaste con el arrepentimiento que tuvo Hidalgo. Ajá. También Simón Bolívar se arrepintió. Entonces no podemos dejar que los gobiernos actuales sigan en esa línea. Claro. Sino si nuestros libertadores quisieron liberarlos, pero no al estilo masónico. Exactamente. Sí, pero me refiero, el único realmente no masónico fue Iturbide. El mismo, lo vamos a ver en la próxima sesión, el mismo Simón Bolívar conspiró contra Iturbide.
¿Cómo ves? Está demostrado históricamente. Pues qué tremendo, pero no sé en qué momento fue lo del arrepentimiento de Simón Bolívar cuando está allí en el Chimborazo. Sí, es una montaña imponente el Chimborazo, creo que es un volcán, ¿no? Sí. Sí, es un volcán. Sí. Entonces, no sé exactamente los detalles de su arrepentimiento y de su motivación. Te prometo investigarlo para poder platicar un poco de ello en la sesión próxima. Claro que sí. Ya me picaste la cresta. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien, tenemos enseguida a Alejandro, luego Daniel y Joaquín y Nati. Adelante, Alejandro. Gracias. Dos detalles. Alguna vez que estuve en San Miguel, alguien me comentó que parte del tema de... Ojalá hablaras más fuerte o más cerca del micrófono para poder grabar tu voz. ¿Está mejor? Sí, así, está mejor. Estando en San Miguel, alguien comentó una explicación de un viñedo que Miguel Hidalgo tenía... Tenía viñedos, sí. Era comerciante y le iba bien. Y que los impuestos que impuso la corona también a los productores, es más, hubo restricción, no solamente impuestos, sino que México ya no podía producir vino, variedades de vino, y que eso también alebrestó algunos de los sentimientos de repudio. De los locales, de los nativos o de los criollos, ¿no? Sí, bien. Creo que hay que investigar eso, pero sí lo escuché de que España había puesto un freno a la industria. Sí, es verdad, es totalmente verídico. Sí. Bien. La otra duda es de esta idea de que Miguel Hidalgo estuviera dentro de esta entrega a la anglósfera de las riquezas de acá. Debe de haber tenido muchos enlaces con gente de la anglósfera. ¿Hay algunos datos que se puedan saber? No exactamente así. Probablemente me faltó profundizar en ese aspecto, pero es muy importante entender que los masones tienen como centro de mando las ciudades anglosajonas más importantes del planeta: Londres y Nueva York, además de una auxiliar muy poderosa en Nueva Orleans. Entonces, todo movimiento masónico tiene el sello de la pérfida Albión. Y eso indudablemente lo sabía Hidalgo porque era muy inteligente. Aunque obviamente el masón forma parte de una sociedad secreta y no anda dejando chorreada por ahí la tinta con sus proyectos. Jamás vamos a ver documentos, aunque sí los hay, de masones arrepentidos, que han denunciado ciertos actos en ciertas fechas, pero esta inclinación de Hidalgo hacia la anglósfera es implícita, ¿sí? Implícita por el centro de mando de la alta masonería mundial. ¿Ok? Bien, muchas gracias por tu... ¿Y alguna otra? Ya, magnífico, gracias Alejandro. Tenemos a Daniel y a Joaquín. A ver, Daniel, adelante. Nada más veo tu teclado. Puedes encender tu micrófono, Daniel, si quieres. No se escucha nada. Bueno, te gana la partida Joaquín y Nati, adelante. Bueno. Ya estás. Bueno, ¿ya? Adelante, sí, Daniel, te escucho. Buenas noches, una disculpa, apenas estoy aprendiendo a usar qué bueno. el Zoom. Bueno, pues mis dudas son estas. Una, supuestamente hay un historiador, Gustavo Watson, de la catedral, en donde indica que Hidalgo fue confesado antes de la muerte, con lo cual quedaría nula esa excomunión. Ahora, ciertamente pues sabemos de esta infiltración de la masonería y que efectivamente por presiones pues se pueden hacer ciertas manifestaciones, pero ¿cómo responderíamos con esta historia, esta objeción del historiador de la catedral, Gustavo Watson, donde afirma que Hidalgo fue confesado y aparte... ¿Fue qué? Con los oficios. No entiendo la palabra. ¿Hidalgo fue qué? Confesado. No entiendo la palabra. ¿Confesado con F?
fue confesado previo a su muerte. Ah, bueno, pues yo lo dije, Hidalgo murió confesado, claro. Sí lo dije varias veces. Él se confesó durante largas horas. Lo dije así. En las horas previas a su fusilamiento, él se confesó durante largas jornadas de confesión con su confesor. Así lo expliqué. Ok, muy bien. Ahora, hay una forma para poder hacer un análisis del estilo de la confesión última en donde se arrepiente Hidalgo con los escritos previos. Sí. Para que se pueda determinar que efectivamente... Es su puño y letra. Él lo escribió, hay facsímiles de eso. Lo escribió de su puño y letra. Tengo una alumna por ahí, creo que es Lili Baglietto, que subió al chat de la otra historia un facsímil de la confesión de Hidalgo. No completa, pero sí una hoja muy importante. La pueden ver todos en el chat de la otra historia. Ok, muy bien. Bien. Sí. Y tenemos, muchas gracias Daniel, y tenemos a José Pablo. JP es José Pablo. Es la última manita que estoy viendo. Adelante, José Pablo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Preguntarle por qué podemos esperar de Lili Telles en estos momentos. Nada. Nada. No, nada. Ya se arrepintió de la Carta de Madrid. Sí, pero podría ser alguna amenaza y bueno... Pues yo con todo y amenaza a mí me vale gorro. Si yo estuviera en el lugar de Lili Telles, refrendaría lo que firmé en favor de la Carta de Madrid. Fue muy cobarde y las conductas de Triana y Madero... No, todos ellos. Sí. Son traiciones. Y de los panistas de alto nivel, y de gobernadores, y diputados, y senadores, hasta del mismo que convocó la reunión con Vox, se rajó, Julián Rementería. Qué pena, qué vergüenza. Preguntarle, ¿en quién, qué influencer, en qué periodista, en qué político? No conozco a ninguno. Absolutamente. Del Excelsior, del Universal, de los grandes, del Financiero, todos están alineados con la izquierda. Hasta los que critican severamente al Peje Bestia, también ellos se le tiraron a la yugular a los panistas que firmaron la Carta de Madrid. Una verdadera tragedia nacional. ¿Sí? Porque no tenemos cabezas políticas en las cuales podamos decir a este lo sigo. Yo ahorita en el terreno político no tengo a nadie a quien seguir, a nadie. Sí, y es lamentable, por ejemplo, a ver la tendencia globalista de Loret. Loret ya no tiene madre, no tiene abuela, ni árbol genealógico, declarándose él junto con Broso abortista. Sí. Qué pena, qué terrible cosa, ¿no? Y a Alarraqui, no sé si vio dentro de todas sus burlas hacia Vox, ¿sabes quién es Carlos Alarraqui, no? El de Atypical TV, y Ángel Verdugo. Bueno, no he visto las opiniones de Ángel Verdugo ni de Alarraqui, pero me imagino que andan en el mismo tenor, ¿no? Le preguntan en uno de sus programas de la tarde qué opina de la Carta a Madrid y esto del tema de Vox, y la agarra y se empieza a burlar del panel, no puede hacer eso, y agarra la carta y la hace bola y la tira. Entonces una burla de quien uno esperaba, de quien uno se refugiaba así como misión de opositores reales. Pues sí, pero no. Se destaparon ya como... Son disidencias controladas, todos maiciados y controladitos. Sí, poderoso caballero es don dinero. Sí. Bien, pues tenemos otra manita que dice JP, pero no sé quién sea. Nada más se ven dos letras, JP. María Varela pregunta, y luego nuevamente Leonardo y Verónica. Adelante, María Varela. Sí, buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Primero yo quiero decirle que es reconocible el arrepentimiento de la carta que escribió Hidalgo antes de su muerte, y como dice aquí su libro, es un buen maestro cristiano, solo para el bien morir, mas no lo es para el bien vivir, claro. Cristiana y patrióticamente. Así es. Y también, sin oración, fatalmente degenera la acción, y sobre todo en un sacerdote.
Y Totalmente también, de acuerdo, María. Y también otro que quiero decir, como nos ha enseñado, que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Magnífico. Y también quiero decir por último que en este libro del diario de Santa Faustina Kowalska dice, hoy Jesús me dijo, deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores, deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Gracias, doctor. Muchas gracias, María. Muchísimas, muy valiosa tu aportación. Bueno, de los que no han hablado tenemos, tú ya hablaste, Leonardo, perdón, déjame darle la voz a Verónica, a Joaquín, Inati, a Abraham, a ver, el que dispare primero, el que más rápido encienda su micrófono. Buenas noches, doctor. Primero Vero y luego Joaquín. Sí, solo para preguntar qué nos espera ahora con todo esto de la aprobación del aborto. ¿Qué esperan México? Olvídense de que haya terremotos y temblores y que la cuenta regresiva ya empezó, eso son marihuanadas. No, el efecto de la legalización del aborto o la inconstitucionalidad declarada de la defensa del nonato nos va a acarrear males sociales, económicos, políticos, emocionales y sobre todo espirituales. ¿Sí? O sea, la consecuencia, como dice, lo voy a decir con una sola frase que no es mía, la principal amenaza para la paz es el aborto. Firma Teresa de Calcuta. Así que, ¿qué nos espera? Pues todas las formas de guerra habidas y por haber en este país, en donde pues ya tenemos varios sexenios ensangrentados constantemente y ahora más que nunca. Eso es lo que nos espera, desgraciadamente. No veo otra salida. ¿Bien? Joaquín y Nati, por favor. Buenas noches, doctor. Yo soy Natalia. Hola, Nati. Me encanta ver una jovencita de ¿qué? ¿13 años? 15. 15, qué bien, bravo. Un aplauso para ella, por favor. Muy bien. A ver, Nati, te escucho. Quería hacer un comentario respecto a otra compañera que había mencionado algo de las indulgencias plenarias. Ahorita checando en un documento de la Curia Romana, de la Penitenciaría Apostólica, hay un documento especial que se llama el don de la indulgencia. ¿El don de la indulgencia? ¿En Toluca? No, en la Penitenciaría Apostólica de la Curia Romana. Ah, en Roma. Sí, ok. Sí, es un documento especialmente para las indulgencias. Entonces, como usted mencionaba, pide ciertas condiciones, como son estar en estado de gracia, la confesión sacramental, recibir la comunión y orar por las intenciones del sumo pontífice. Exactamente, muy bien. Pero menciona en la primera parte, que se llama indicaciones de índole general de las indulgencias, en el punto 7 menciona las indulgencias siempre son aplicables a sí mismos o a las almas de los difuntos, pero no son aplicables a otras personas vivas en la tierra. Y en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 944, menciona: todo fiel puede lograr para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Entonces, yo quería hacer este comentario como para aclarar un poquito. Porque... Pues es una aportación formidablemente valiosa la que haces y confieso que yo no había leído ese documento. Así que hago mío el conocimiento que me brindas. Los maestros aprendemos más de nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias, te felicito verdaderamente por esa aportación tan valiosa. ¿Sí? Les dejo el enlace en el chat para que lo revisen completo. Con muchísimo gusto. Y más viniendo de una jovencita como tú, tan valerosa y también orientada como pareces, y espero que nos sigas honrando con tu bella presencia. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti. Finalmente, bueno, pues a ver, estoy dudoso entre Leonardo, pues el insistoso, y luego Abraham. Y tal vez Javier. Adelante, Leonardo. Espero que esté todavía el micrófono. Sí, se te escucha.
Se te está escuchando. Sí. Muchísimas por otorgarme la palabra. Sí, Hay por ahí un bebé, le ruego a quien tenga un bebé que quite su micrófono, por favor. Creo que es Javier. Adelante, Leonardo. Sí, estaba yo en el Seguro Social y me tocó escuchar sobre Vox y también lo que estaba diciendo el sinvergüenza de Broso. Pues sabiendo que es Broso, yo no sé para qué le tira al peje si también va a estar atacando, pero de lleno a los católicos. Claro. Los que pidieron, bueno, los que apoyaron la postura de Vox, estaba diciendo que los panistas lo que querían entonces es que regresara digamos, la iglesia con una Biblia en la mano derecha y otra más grandota en la izquierda. O sea que están en contra de Cristo. O sea que, ¿de qué sirve que estén en contra del peje si no van a fondo? Ya, lo quieren seguir dejando, atacando a los católicos y a los cristianos. Sí. Pues, ¿cómo va uno a creer que nos están defendiendo? O sea, tendrán intereses muy parciales y pues realmente, ¿de qué sirve que no nos condenemos por tener un gobierno malo y seguirlo si nos vamos a condenar por otro tipo de pecados que también difunden? Claro. Excelente aportación, mi querido. Muchas gracias, Leonardo, muy claro. Por eso decía que no tenemos a quién seguir. Sí, y también para apoyar a la chica que habló de 15 años. Sí. Cuando me dijiste que no se podía aplicar la indulgencia por las ánimas, yo sabía que sí. Bueno, entonces allí cometí un error y por eso le dije a esta chica que me dio una gran lección. Sí, así que si es plenaria, pero también depende de Dios si se va a poder aplicar a esa persona. Por ejemplo, que alguien la pidiera por Hidalgo, pero si Cristo o Dios no quiere. Claro, depende de su voluntad, no de la nuestra. En realidad eso fue lo que quise decir, o sea, pero entre esta chica y yo, matizando muy bien tú, esa es la verdad. Nosotros podemos aplicar por un alma del purgatorio, pero depende de la voluntad divina si sale o no sale. Y eso no lo podemos saber. Exactamente. Bien, pues ya quedó completo el concepto. Muy bien. Gracias a todos. Magnífico. Gracias, Leonardo. Y bueno, pues algún minutito más por ahí a nuestro buen amigo Abraham Rendón, que tiene dale y dale con su manita. Adelante, Abraham. Nada más para puntualizar, doctor, cuando se habla de la masonería, sí. Atrás de todo el movimiento independentista de todos los países de Latinoamérica y Sudamérica, recordar que estuvo Sebastián Francisco Miranda. Claro. Y Sebastián Francisco Miranda, él crea una logia en Inglaterra que se destinó para ese objetivo. Exactamente. Y esa logia se llamó la Gran Reunión Americana, que tuvo por objetivo el dar a conocer todas esas ideas independentistas, toda la literatura que hablaba sobre la independencia. Sí. Dentro de esta logia, obviamente, pues estuvo Simón Bolívar. Claro. Él entró se inició en 1805 y un año después fue ya compañero masón, ¿no? Alcanzó el grado de compañero. Pero él mismo se da cuenta, como decía nuestro compañero Leonardo, pues de todo lo que se estaba haciendo, y cuando llega al poder, él mismo prohíbe la masonería en Venezuela. Fíjate, ¿no? Y lo que él dice es porque es una sociedad secreta que sirve especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública que oculta todas sus actividades con el velo del misterio. Así es. Lo que quería aportar. Bravísimo, formidable aportación, Abraham, que te agradezco muchísimo. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre de la logia, perdón, Abraham? La Gran Reunión Americana. Y obviamente se colocó en Inglaterra porque en España no podían, porque estaba la Inquisición, que cuidaba todos esos asuntos. De que no sucediera eso, sí. Y posteriormente, cuando fue la invasión de José Bonaparte, se crea otra logia que se llama, ahora sí ya en Cádiz, en España, con el mismo objetivo, que se llamó Caballeros Racionales número 7. Pero bueno.
Sí. Excelente, felicidades por esas aportaciones, Abraham. Me encanta que todos participen de una manera tan sapiente al enriquecer al grupo con sus aportaciones. Magnífico. Una última participación, porque ya el alto mando me está mandando señales de que ya me pasé. ¿Es cierto? Bueno, a ver, ¿quién sería la persona que no ha levantado, a la que no le he hecho caso? Tenemos a Alicia Lozano y a Marta Mendoza. Adelante, Alicia, si quieres encender tu micrófono para una participación breve. Adelante, Alicia. Bien. Sí, buenas noches. Hola. Doctor. Sí, te escucho. Es que en vista de esta situación real que tenemos en México, creo que lo único que se puede hacer es a través del movimiento social católico Viva Cristo Rey. Ahí estamos. Todos los providas de la República Mexicana, que pudiéramos tener un candidato como Mario Gallardo Mendiolea. No, no es posible. No es posible. Olvídate. O lo secuestran, o lo pozolean, o le quitan el financiamiento, o lo calumnian, o lo encarcelan de por vida con cualquier pecata minuta, pero la lucha no es política. La lucha es espiritual. Por eso Viva Cristo Rey, somos reevangelizadores, no políticos. No es posible formar un partido en México para poderle dar la pelea. En España se pudo porque pues los españoles que están financiando Vox pues son valerosísimos, son los que herederos de la verdadera España, de la reina Isabel y de don Fernando, pero en México no tenemos personajes con capacidad financiera, empresarial, social, económica suficiente como para crear un partido que tenga pues el gobierno que doblar las manos. En México no existen esas condiciones y los 6 fundadores de Viva Cristo Rey lo hemos analizado a fondo, con mucha certidumbre de que nuestra pelea no es por ahí. Nuestra pelea es por la evangelización y más concretamente por la reevangelización de la mayor cantidad posible de mexicanos. O sea, nuestra tirada está en la reconversión al catolicismo de los sedicentes católicos que no viven como tales e incluso son partidarios del aborto, por ejemplo. Es una barbaridad de porcentaje de la población, ¿eh? Si tú ves una encuesta en cualquier red social, la proporción de apoyo al aborto la tenemos en 57-43, es un escándalo, brutal. ¿Cómo es posible que un país católico pueda dejar pasar un crimen nefando como ese? Por eso nosotros consideramos que nuestra acción primordial es reevangelizar. ¿Bien? No es política, no hay recursos ni condiciones para eso. Muy bien, a ver, tenemos una última por ahí, una última voz que sería probablemente Marta Mendoza. Y... Estoy conectado con esta y no con la de allá. Así es. A ver, voy a silenciar. Doctor, ¿cómo el cura Hidalgo es masón? A ver, Martita, vuelve a encender tu micrófono porque lo silencié a todos porque estaba oyendo por ahí alguna conversación privada. Adelante, Marta. ¿Cómo el cura Hidalgo se hace cura si es masón? No, antes de ser... Es que mira, en aquella época estaba de moda la lectura de las obras de los pre-revolucionarios franceses. Montesquieu, Voltaire, D'Alembert y otros autores corrosivos que incluso proclamaban hay que aplastar a la iglesia. Hidalgo fue seducido como buen mujeriego, seductor, ambicioso, codicioso, materialista. Fue seducido por las ideas revolucionarias francesas y por eso cayó en la masonería, aun siendo sacerdote. Ok, muchas gracias. Te recomiendo la lectura de mi libro El lado oscuro del cura Hidalgo para que veas cómo es que una persona de su perfil llega a caer tan bajo, como para, siendo sacerdote, tener 6 mujeres, 5 hijos, robar oro y plata de las catedrales, de las basílicas, de las iglesias, a tal grado que cuando los realistas lo toman prisionero, lleva cientos de toneladas de oro y plata, aparte de 5 de sus mujeres, ¿sí? En la misma caravana. Terrorífico, por eso es tan meritorio su arrepentimiento, ¿no? Okay. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Mi libro se llama El lado oscuro del cura Hidalgo.
Muchas gracias. Se puede comprar en formato de PDF. Mañana en mi chat personal me preguntas cómo se puede adquirir y a todos los que quieran, con muchísimo gusto se los puedo proporcionar, porque de eso es de lo que como, de la venta de mis libros. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Fue una larga reunión, más que nunca, más numerosa que nunca. Me sentí muy honrado, muy entusiasmado por una presencia tan vigorosa de hasta 100 personas, y espero que volvamos a ser 100 para el tributo que brindaré a don Agustín de Iturbide el próximo viernes de este mes, del 24 de septiembre, 3 días antes del 27, que es nuestra fecha príncipe para realmente entender lo que hubiera podido ser México y lo que de alguna manera nos toca rescatar, al menos en el corazón y en la inteligencia de cada una de las personas a las cuales les podamos dar un valiente testimonio de todo lo que aquí hemos planteado. Pues muchas gracias a todos, les mando un afectuoso abrazo, un cordial saludo y seguimos muy en contacto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sean felices, sean virtuosos. Viva Cristo Rey, que viva. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós a todos. Bye.